Listo, se está comenzando a grabar. Bueno, de nuevo a leerlo, ¿ya? Si n2 representa un número par y m es un número impar, ¿ya? Acá anotamos cuáles son los números impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y así sucesivamente. Y los números impares, o sea, los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, desde el 0, ¿verdad? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya tenemos que siempre conocer estos números. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un número par? ¿Ya? En este tipo de ejercicio, a veces si se fijan uno dice, pero ¿cómo vamos a saber si un número par si son puras letras? Y a lo más hay un 2, ¿cierto? Entonces, una de las formas para, para resolver estos ejercicios es simplemente reemplazar. Al menos es uno de los métodos. Porque conocemos ya, nos dicen que m es un número impar. ¿Cuáles son estos números impares? El 1, 3, 5, 7, 9. ¿Qué podemos hacer? Reemplazar el m por un número impar. En este caso, ¿cuál es el número más rápido para resolver? El 1, ¿cierto? El 1 es un número impar y vamos a poder sumarlo al tiro porque al final es agregar una unidad más. Entonces, tenemos, si n2 ya es un número par, si a un número par, por ejemplo, en n2 le sumamos un 1, ¿cuánto nos va a dar? ¿Impar o impar? ¿Impar o par? Impar. Impar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya un número par, 4. 4 más 1, que sería m, va a dar 5, y 5 ya es un número impar. Entonces, la A ya no es. Lo mismo con la B. Ya 2n es un par. Menos n, ¿cuánto nos va a dar? ¿Par o Impar. impar? Impar también, porque es lo mismo. Si 2n es igual a 4, menos n, que es 1, nos va a dar impar. Y así comenzamos. Fácil de resolver esto. 1 menos 2n, que sería un par, más 2. Sumemos. 2 más, sabemos que el m es un 1. 2 menos 2n más 3. ¿Cuánto nos va a dar? Si 2n es un par. ¿Nos va a dar par o impar? Impar, porque siendo ya negativo o positivo, el número si termina en 0, 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente, va a seguir siendo par, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ya esto es menos 4 más 3, ¿cuánto nos va a dar? Menos 1. Y eso es impar. Entonces se tacha, ya no nos sigue. 10n más 3m. ¿Qué podría ser? Mira, ahí el profesor le escribió. Par más par es igual a par. Un impar más un par es impar. Impar más impar es par. ¿Ya? Simple. En este caso ya mire. 10n. Uy, borré todo. 10n. Sabemos que 2n es un par, ¿cierto? Entonces si lo multiplicamos por 5, nos va a dar 10n y sigue siendo par. ¿Cierto? Porque acá el que acompaña es un 10. Más 3, 3m. Sabemos que m es igual a 1. Si lo multiplicamos por 3, seguiría siendo 3, ¿cierto? Y es un impar. Entonces, como dice el profe Seba, impar más par, ¿cuánto nos va a dar? Impar también. Y por el último que nos queda, la E, ¿ya? Uno podría hacer por descarte nomás y seleccionarla, pero resolvámoslo, ¿ya? M es un impar, 1. Menos 1. ¿Y cuánto nos va a dar? 0. Más 2n. 0, ¿se acuerdan que era un número par? Sí. Y 2n también. Entonces, par más par, ¿cuánto es? Par. Par. Entonces, acá la respuesta correcta era la E. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Supieron cómo resolver estos tipos de ejercicios cuando salen como puras letras? A veces lo más sencillo es simplemente reemplazar por números conocidos. Y números conocidos fáciles. Normalmente siempre son los primeros 5 números o hasta los primeros 3.
porque ahí se tienen, en los primeros tres encontramos primos, encontramos par, impares. ¿Se entiende? Ya, vamos a pasar a la siguiente. Si nadie tuvo alguna duda. Acá ¿cómo se llama? La Martina Sánchez dijo sería la E. Bien, ya. Si A y B son dos números enteros cuyas ubicaciones en la recta numérica están representados en la figura adjunta, entonces siempre se cumple ¿qué? Siempre se cumple, ya. Tiene que, bajo cualquier cuestión, siempre tiene que cumplir, ¿ya? Entonces, sabemos que A está antes de llegar al cero, ¿cierto? Está antes del cero. Significa que A es igual a un número negativo. Y B, sabemos va a ser un número positivo, ¿cierto? Porque está después de positivo. Está después del cero, ¿ya? Entonces ahora simplemente ya conociendo como ya los signos que van a tener estos números, podemos empezar a solucionar, porque nos están diciendo ya. Entonces siempre se va a cumplir la condición de A por B, cuando multiplicamos A por B, tiene que darnos mayor a cero. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que A es un número negativo, menos A o menos por B, que es un número positivo. Menos por más es menos, ¿cierto? Entonces, ¿un número negativo va a ser mayor que cero? No, pues fuera. Menos A dividido en B. Esto es lo mismo que le enseñó la profe Anet en el conjunto numérico de la tablita de menos por menos, más, o del el amigo de mi enemigo, siempre es mi amigo. Entonces tenemos en la B un número negativo por otro número negativo, ¿cierto? Menos A. Es lo mismo que decir menos A. Entonces, menos por menos es más, dividido en un número positivo. Y positivo partido en positivo va a ser positivo. Entonces, dice menos A partido en B. Va a ser un número menor a cero. También está errónea. ¿Por qué? Porque nos da un número positivo. Así que va a ser siempre mayor que cero. Sigamos con la C. A más B. Sabemos que A es un número negativo más un número negativo menos, y vamos a sumar acá. Va a hacernos complicado un poco esto. Listo. Cuando sumamos dos números, primero que nada, no conocemos las cantidades. Así que posiblemente el B podría ser un número mayor, ¿cierto? Que el negativo. Pero, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos A. A podría ser menos 5, ¿cierto? Y B va a ser un número, en este caso, 7. Vamos a dar dos ejemplos en este caso. Reemplacemos. Menos 5 más 7. ¿Cuánto nos va a dar? 2, ¿cierto? En este caso sí no estaría cumpliendo, ¿ya? A más B es mayor a 0. Pero en el caso que fuera al revés, no sé, el Pero A igual en la fuera, recta sale que A y después 0 y después B tienen como la misma distancia, pues entonces capaz que sean como el mismo número, pero uno sea negativo y el otro positivo, entonces que como en cero también, pues. sí, No sé si me pero entiendes. no hay que fijarse como, no te dicen como que están a una misma distancia, solamente te están dando como gráficamente de que A está antes del cero y B está después de los ceros. No te dice cómo están igual a distancia del cero o como que se representa a la misma distancia y uno tiene que como calcular, no. Solamente te están diciendo eso, te están dando ese dato. Por ejemplo, ya, si nos dicen que, otro ejemplo, ya dijimos que A podría haber sido menos 5 y B 7. Pero ¿qué pasa si A es menos 7 y B es 5? Sumémoslo. A es menos 7 más
5. ¿Y cuánto nos va a dar ahí? Menos 7 más 5, menos 2, ¿cierto? Entonces, cumple esta. Ay, me chanfleé la C. ¿Cumple que A más B va a ser mayor a 0 siempre? No, pues no No. cumple siempre. Entonces, también se descarta. Chao. Continuamos con la D, ¿ya? A menos B va a ser mayor, va a ser siempre mayor que 0. No sé, pues. Si tenemos que menos A, o sea, sabemos que A va a ser un número negativo y le restamos un número positivo, ¿cierto? Porque B son todos los positivos. ¿Cuánto nos va a dar? Lo mismo que en el caso anterior, ¿ya? Sabemos que no conocemos las cantidades que tiene cada una de las letras, pero poniendo ejemplos nomás, pues, porque la idea es que siempre cumpla con el mismo ejemplo del pasado. Menos 5 y B es 7. Entonces tenemos menos 5 menos más 7. Está, menos 5 menos 7. Y en este caso, ¿cuánto nos va a dar? Menos 5 menos 7 menos 2. Entonces, no cumple que A menos B va a ser siempre positivo. Así que al tiro se descarta automáticamente esta alternativa. Y por último, de nuevo nos queda la E. Ya, pero comprobemos si es la E. Ya tenemos, sabemos que A dividido por un número por menos B. A dividido en menos B va a ser siempre positivo. ¿Será así? Sabemos que A es un número negativo, entonces negativo. Y lo dividimos por otro número negativo, porque nos quedaría menos y más, menos por más, nos va a dar negativo. Entonces, si dividimos un número negativo con otro número negativo, ¿cuál va a ser el signo de ese resultado? Menos por menos, más. Entonces, ¿va a cumplir que siempre cuando dividimos A partido menos B va a ser siempre positivo? Sí, porque al final estamos dividiendo dos números negativos y al dividir dos números negativos automáticamente se vuelve positivo. Entonces acá la letra correcta es la E. ¿Alguien entendió? Oigan, chicos, es muy importante lo que les dijo el profe de que los dibujos en la PC1 no son representativos. Ya, si a ustedes les dicen que esta cuestión, no puedo dibujar. Ya, pero imagínense que un triángulo muy feo y le dicen que es equilátero, ya por donde lo miren. Si parece un cuadrado y están seguros que es un cuadrado, pero le dicen que es rectángulo, ya como que uno no puede asumir según los dibujos en la PSU. Ya si aquí le dicen que A es 100 y B es 1, ustedes se casan con eso, ya no, jamás van a ser representativos los dibujos a no ser que se lo digan textual. Sí, pues chicos, eso mismo, ¿ya? Es muy importante. Como lamentablemente, como le dice al profe del triángulo, que a veces han salido ejercicios así. Martín, acuérdese de hablarle a todo el chat, ¿ya? No lo voy a leer porque hay que leerlo, tienen que mandarlo a todos los grupos, a todos. Eso, sí, aunque como lo que sea, siempre hay que leer bien. Si te dicen como es representativo o si te hubieran dicho que A y B tienen la misma distancia a 0, entonces sí, se puede asumir de que ambos números son iguales, pero hay que tener cuidadito. Y también, como habíamos dicho, como habían casos que no podíamos saber cómo resolverlo, reemplacen con números conocidos y sencillos, ¿ya? No reemplacen por un número con 1.000.000 y otro número así como con decimales, no sirve porque al final van a perder tiempo sumando y restando, multiplicando, y al final con números sencillos como el 1, 2 o menos 1, menos 3, sale así, enseguida. Y esa es la idea de ir agarrándole el hilo a estas cosas. Profe Anet, ¿está ahí? Sí, acá estoy. Yo hago el 13 y tú haces el ejercicio 14, ¿te gustaría? Bueno, sí. Ya, para que te vayas preparando mientras que termino esto. Ya, al descomponer el número 360 en sus factores primos,
se obtiene a elevado a 3 por b elevado a 2 por c. Entonces, a más b menos c es igual a. Ya, esto es sencillo. ¿Se acuerdan que nosotros lo habíamos enseñado acerca de cuando se habló de los números primos? Que es súper sencillo descomponer un número grande en puros números primos. Se hace rápido. 360, usamos la tablita. ¿Ya? Empezamos a dividir. Es sencillo, termina en 0. Se divide en 2. Lo más rápido. 360 dividido en 2, 180. Termina en 0. También lo podemos dividir en 2 al tiro. O empezamos desde el número más pequeño de los primos. 2, 3, 5 y así vamos. Entonces 180 dividido en 2, ¿cuánto es? 90. También lo podemos dividir en 2. 90 partido en 2, 45. Ya, empezamos con números de los 5. ¿Podemos dividir el 45? Sí, lo podemos dividir en... Ya, sigamos en orden. Los números primos son 2, 3, 5, 7, ya. Ya terminamos con el 2. Empecemos con el 3. 45 dividido en 3, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? 15. 15, exacto. Entonces, ¿15 lo podemos dividir en 3? Sí, pues es un múltiplo de 3. Entonces, Sí, por 5. 15, eso nos da 5, como dice la Catalina. Ya, entonces ahora el 5 no lo podemos dividir en 3. Entonces, ¿qué número sigue? El 5. 5 partido en 5 es 1. Y ahí termina mi descomposición. Entonces, al multiplicar todos estos números, que son sus factores primos, nos va a dar 360. Entonces ahora, nos están diciendo de que al descomponer este número, nos va a dar esta fórmula, ¿cierto? Dice a elevado a 3. ¿Qué número se repite 3 veces? El 2. Entonces sería 2 elevado a 3. Por b elevado a 2. ¿Qué número se repite 2 veces? El 3. 3 elevado a 2. Por c. ¿Qué número se repite una sola vez? 5. Entonces, o en este caso, sí, este es igual a, no miento, acá. 2 es igual a A, 3 es igual a B y C es igual a 5. Igual, igual, igual. ¿Ya? Entonces ahora, como ya conocemos cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C, simplemente reemplazamos estos valores en esta fórmula. A más B más C, menos C. Es igual a, voy a borrar porque es igual a es 2 más B, que es 3, menos 5. ¿Cuánto nos da? 2 más 3, 5, menos 5 es igual a 0. Entonces, la 13 es la de 0. ¿Alguien entendió hasta ahí? ¿Cómo hay que saber reconocer y empezar como estas cuestiones de descomponer un número en factores primos? Siempre comiencen así, del 2, del 3, del 5, del 7, y siempre viendo si es que se puede, porque no, si uno no puede, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si no hubiera dado, por ejemplo, 44, no lo vamos a dividir en 3, pues lo vamos a dividir en 2. Eso. ¿Alguna duda en este ejercicio? No, profe. Todo claro, genial. Pasemos al ejercicio 14 que lo va a hacer la profe Anet. Ya. Bueno, hola, porque no había saludado. Dice, si A es un número compuesto impar menor que 10, entonces A menos 1 es. Los números compuestos son, la forma más fácil de verlo es cualquier número natural que no es 1 y que tampoco es primo. Pero son cualquier número natural que tiene uno o más divisores, que no son ni uno ni el mismo. Entonces, en este caso, los que son menores de 10, tendríamos el 4, voy a anotar,
Tendríamos el 4. Después tenemos el 6, porque el 5 es primo. El 8, el 9 y el 10. Bueno, pero dice menor que 10, así que el 10 no lo consideramos. Entonces pueden ser solo este conjunto de números. Dice que además es un número impar. Entonces, el 4 es par, el 6 es par, el 8 es par, el 9 es impar. Entonces, A solo puede tomar el valor de 9. Y tenemos entonces que A menos 1 sería lo mismo que decir 9 menos 1, y esto es 8. Y ahora, teniendo ese valor, podemos ir a ver las opciones que nos dan. Entonces, 8 es un número primo. No, así que la 1 no nos sirve. Luego, 8 es un número compuesto. Sí, ¿por qué? Porque no es ni primo ni es número 1. Entonces, sí es un número compuesto. Después, 8 es impar. No, tampoco. Entonces, la única solución, o sea, la única alternativa que correspondería sería que es un número compuesto, que vendría siendo la alternativa B. Solo 2. No sé si queda alguna duda, quizás lo expliqué muy rápido. No, súper bien. Ya, súper. Súper. Es muy importante, niños, si se fijan en esto del número compuesto, nunca le van a preguntar ya los números compuestos hasta el 100. No, nunca, porque a la final a uno tiene que hacer esto de par, par, impar. A la final, las preguntas de la PAES van a ser rápidas, sencillas, o sea, no sencillas, pero van a ser como la idea es de fácil de resolución, de una resolución rápida. ¿Ya? Aunque sea como un poco compleja, siempre hay que tratar de buscar a ver si es que hay una pillería y es como, ya contando la pillería, no, uno no se traba y no se queda todo el tiempo ahí, ¿ya? Pero vamos a ir soltando la mano, ya van entendiendo muy bien como los términos y sigamos al siguiente. Ya. Dicen, dos letreros luminosos se encienden con intermitencia de 24 y 36 minutos, ¿ya? Respectivamente. Si a las 7 horas y 19 minutos se encuentran ambos encendidos, ¿a qué hora estarán nuevamente ambos encendidos simultáneamente? Ya hay dos letreros que se están encendiendo, ¿ya? Y nos está preguntando, uno se encendió ya, ambos se encendieron al mismo tiempo a las 7:19 de la tarde, y están preguntando cuándo va a ser la próxima vez que se van a volver a encender al mismo tiempo. Si uno se enciende cada 24, como la intermitencia es cada 24 minutos y el otro cada 36. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Es buscar el mínimo común múltiplo, ¿ya? De estos dos números, y que son los factores 24 y 36. Voy a borrar esta línea que no va. Entonces ahora, para encontrar el mínimo común múltiplo, usamos esta tablita y empezamos a dividir, a descomponer. Empezamos, como son números pares, empezamos con el 2. 2. 24 dividido en 2, 2. 36 dividido en 2, 18. Siguen los números pares, como dividir en 2. 12 dividido en 2, 6. 8 dividido en 2, 9. Acá son un número par y un número par y uno impar, ¿ya? Pero ambos son, un 6 y un 9 son múltiplos de 3, entonces podemos dividirlo en 3, ¿cierto? 6 dividido en 3, 2, y 9 dividido en 3 es 3. Y ahora volvemos con el 2 para eliminar este. 2 dividido en 2 es 1 y baja el 3 porque no se puede dividir. Y continuamos. Dividimos en 3 para cerrar los múltiplos del 36. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar todos estos números, ¿cierto? 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 3,
72. Ya, entonces, cada 72 minutos, porque son 24 y 36 minutos, cada 72 minutos los letreros se van a encender simultáneamente, ¿ya? Pero acá nos sale 72 minutos, ¿cierto? Tenemos que convertir estos 72 minutos a hora. ¿Y cómo lo hacemos? 72 lo vamos a dividir en 60. Y ya, ¿el 60 cabe en el 72? Sí, cabe una vez, una coma, ¿ya? ¿Y el resto de cuánto es? De 12, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se pasa de minutos a hora dividiendo? El, el cociente entero, ¿cierto? Va a ser la hora, la cantidad de horas, y el resto van a ser los minutos, ¿ya? En este caso es 1 hora con 12 minutos. Entonces ahora, ya, borremos, si a las 19 horas con 19 minutos se encendió simultáneamente y cada 72 minutos o cada 1 hora con 12 minutos se va a volver a encender simultáneamente, sumemos 1 hora con 12 minutos. ¿Y cuánto nos va a dar? A las 8 horas con 31 minutos se van a volver a encender al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es? A las 8:31 se vuelven a encender juntas. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, Genial. Esta vez no voy a preguntar así como quién está atento ni nada, porque al final la clase eh, es tranquila. Vamos a la siguiente. Profe Seba, ¿le gustaría hacer esta? Sí. Pero hagamos la 10 primero. Ah, ya, hagamos la 10. Ya hago eso entonces. Gracias. Ya, ¿me escuchan bien? Sí, súper. Genial. Ya, entonces, esta es la que quedamos como a media la clase pasada porque no alcanzamos por el tiempo. Y nos dicen, si P y Q son números enteros y el sucesor de P es Q y el antecesor de P es -9, entonces P más Q es igual, como crisis mental, ya como, como casi epilepsia. Pero vamos ordenándonos. Dicen, P y Q son números enteros. ¿Ya? ¿Qué quería decir que son números enteros? ¿Alguien? 1, 2, 3, 4. Exacto, que no tienen parte decimal. ¿Ya? Nos dicen, y el sucesor de P es Q. Entonces, ahí sí, viene P y el sucesor de P es Q. Y nos dicen que el antecesor de P es -9. Y acá estamos, pues. Ya, P es el sucesor entonces de 9 y Q es el sucesor de P. ¿Y qué hago yo para sacar el sucesor? ¿Qué le tenía que hacer el número? Sumar 1. Le sumo 1. O sea que en los negativos, en vez de decir que el sucesor de -9 es -10, sería el sucesor de -9 es -8. Entonces sería -9, -8, y le sumo 1 a -8, me da -7. Y nos preguntan cuánto es P más Q. P más Q sería igual, eso es igual a -8 más -7. Más por menos queda menos. Y sería -8 menos 7, eso es -15. La respuesta correcta sería B. Es la B, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿El solucionario está de acuerdo? Ahí sería. Sí, era la B. Y ese es el ejercicio
que la clase anterior, como que ya fue el último ejercicio y creo que todos colapsaron. Pero eso, chicos, si uno ve muchas letras, pero al final es como P y Q eran dos letras nomás, o sea, dos números, y era como que había que simplemente intentar reconocerlo con con este dato que le dan de el antecesor de P es -9 y uno ahí cacha al tiro qué número es y empieza a resolver el resto. Ya, a ver en cuál quedamos. Ahí está. Si la suma y la diferencia de los números son iguales, o sea, si la suma y la diferencia de dos números, la suma y la diferencia de dos números son iguales, entonces uno de ellos necesariamente esta es fácil, o sea, es de lógica, a ver quién la puede resolver. ¿A alguien se le ocurre algo? Si al sumar dos números nos va a dar un resultado, y al mismo tiempo si restamos esos dos números, nos tienen que dar el mismo resultado que cuando hicimos la suma. ¿Cero o no? Ya, ¿y por qué cero? Porque si sumo o resto la misma cantidad va a quedar en cero, ¿no? Sí, pues sí. Por ejemplo, ya 20, no, ya, un número va a ser 5, ¿ya? Y le vamos a sumar otro número, el 0. 0, o sea, 5 más 0, 0. Pero y si lo restamos, o sea, 5 más 0 es 5. Y si restamos 5 menos 0, sigue siendo 5, ¿cierto? Entonces, el 0 es uno de los números. Por ejemplo, otro número, a ver, 1500. 1500 más 0 es 0. 1500 menos, o sea, 1500 más 0 es 1500. Y 1500 menos 0 es 1500. ¿Ya? Entonces, esta era simplemente tratar de buscar así los números más fáciles. Ya. Si A es mayor a 0 y A es mayor a B, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Este dato es muy importante. A es mayor a 0. ¿Qué significa? Acá, con una recta, 0. A va a ser mayor a 0, significa va a ser positivo. A es igual a positivo. Y dicen que A va a ser mayor que B. Entonces, B lo vamos a ubicar, no sé, acá. Pero B sigue siendo... no, o sea, miento. No nos dicen que B es mayor a 0, po. Así que, ¿dónde está B? Porque B puede estar tanto acá como puede estar acá, ¿cierto? B puede ser positivo o negativo, no lo conocemos, no sabemos. Pero sabemos que A va a ser un número siempre positivo. Entonces, sabiendo que A es un número positivo, ya. Si el valor absoluto de A, la primera, el valor absoluto de A va a ser siempre mayor que el valor absoluto de B. Sí, pues, porque A es un número positivo y va a quedar positivo, ¿cierto? Y sabemos que A va a ser mayor que B. Pero, o sea, no, pues la primera cumple, pero no siempre. ¿Por qué? Porque ya, si B es un número, no sé, pues, en la recta, acá tenemos 0, acá tenemos A, y no sé, pues si decimos que A es igual a 2 y B es igual a 1, ¿ya? Entonces, B sería 1 y A sería 2, ¿cierto? Cumpliría esta afirmación, pero hay una excepción, po. Si B es un número negativo, por ejemplo, -7, entonces el valor absoluto de A va a ser 2, ¿cierto?
dice que va a ser siempre mayor a B, que en este caso sería menos 7, pero el valor absoluto de menos 7, ¿cuánto es? 7. Entonces, ¿cumple siempre? No cumple siempre. Entonces, la primera se descarta. Chao. Sigamos con la siguiente. El valor absoluto de A menos el valor absoluto de B va a ser siempre menor a 0. Lo mismo. Usemos valores que podamos conocer. A y un A positivo y B. Por ejemplo, B. Ya, B usemos que A sea 2 y B sea 1. Entonces, el valor absoluto de A va a ser 2 menos el valor absoluto de B, que es 1. ¿Y va a ser siempre menor a 0? No, pues no es posible. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 es 1. ¿Y es mayor a 0? Sí, pues. Entonces, no cumple acá que sea menor a 0. Se va, ¿ya? Y por descarte, dice ninguna de ellas. Entonces, tiene que haber, puede que ninguna sea. Sigamos con la número 3. B menos A va a ser menor a 0. Lo mismo. Apliquemos este mismo ejemplo de que A es 2 y B es 1. B es 1 menos A, que en este caso sería 2, va a ser menor a 0. 1 menos 2 es menos 1. ¿Es un número menor a 0? Sí, entonces está cumpliendo. Pero tenemos que ver si es que cumple siempre. En este caso vimos si es que B es un número positivo. Pero ¿qué pasa si es un número negativo? Veamos. B es igual a menos 1. B es igual a menos 1 y A es 2, un número positivo. Menos 1 menos 2. ¿Cuánto nos da? Menos 1 menos 2 es menos 3. ¿Es menor a 0? Sí, es menor a 0. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Por ejemplo, ya, usemos otro número. Menos 5 y acá usemos como 7. ¿Ya? O no, mejor un número menor. 3. Ya, nos da B menos A, que sería menos 5 menos, en este caso A es 3, menos 3. ¿Cuánto nos va a dar? Menos 5 menos 3, menos 8. Entonces siempre nos va a empezar a dar un número negativo. ¿Por qué? Porque el número mayor, que en este caso sería A, nos va a quedar siempre negativo. Entonces A puede ser muy grande a B y a la final siempre va a quedar negativo porque el A se va a convertir en negativo. Entonces, sí, es correcta el tercer punto de que B menos A va a ser siempre un número negativo. Entonces, en este caso, solo C. Solo la número 3. ¿Se entendió? Yo me enredé un poco, como que no lo entendí mucho. Ya. ¿Que te enredó el tema de cómo poner como ejemplos, así como valores? Sí, como de ejemplo. Es que uno puede, como que puedo explicar como la forma teórica, así como el por qué, pero a la final uno se enreda un poquito más, ¿ya? Nosotros sabemos que es un valor absoluto, ¿cierto? Entonces, sabemos que A va a ser un número positivo porque va a estar siempre mayor que 0, pero B no conocemos nada. Sabemos que B, o sea, B es menor que A. B puede estar acá, B puede estar acá, puede estar acá. ¿Se entiende? No conocemos B. Por eso nosotros damos valores para simplemente reemplazar y dar casos, porque la idea es que siempre se cumpla, ¿ya? Entonces, si el valor absoluto de A, conocemos el valor absoluto, ya es la distancia en la que tiene un número hacia el 0 y es siempre positivo. Entonces, el valor absoluto de A, en este caso, siempre va a ser positivo. Y el valor absoluto de B, siempre va a ser positivo, pero no sabemos si es que B es mayor, como no conocemos el valor de B,
no podemos asegurar de que siempre el valor absoluto de A va a ser mayor al valor absoluto de B. Porque, por ejemplo, si B, este es el ejemplo que les di. Ya, por ejemplo, B, en un caso, va a estar entre el 0 y el A. B es 1, ¿ya? Y el A va a ser 3. ¿Se entiende? B es un número menor a A y A es mayor que 0. Entonces, usando ya como estos valores que ya tenemos, reemplazando las letras, estamos diciendo el valor absoluto de A va a ser mayor que el valor absoluto de B, ¿cierto? Entonces el valor absoluto de A es 3 y es mayor a B, que sería 1, sí cumple, ¿cierto? Pero en el caso de que ya la B no estuviera entre el 0 y el A, sino estuviera acá, B, y B fuera menos 4, ¿ya? ¿Se está entendiendo por qué puse menos 4? ¿Por qué? Porque está antes de llegar al 0, es menor que 0 y es menor que A. Así que está cumpliendo una de las condiciones que B es menor que A. Entonces, ya usando estos mismos valores, B es igual a menos 4 y A es igual a 3. El valor absoluto de A, el valor absoluto de 3, ¿cuánto es? 3, ¿cierto? Y están diciendo que 3 va a ser siempre mayor al valor absoluto de B, que en este caso B es menos 4. Y el valor absoluto de menos 4, ¿cuánto es? 4, ¿cierto? ¿Y 3 es mayor a 4? No. No, pues. Entonces no cumple. ¿Se entiende cuando yo doy ejemplos como números conocidos o reemplazando valores? Es para Sí, ver si ahí es sí que siempre entendí. cumple o no. Siempre tienen que, porque pueden que te dé a la primera y diga, oh, sí cumple, entonces. Pero, por ejemplo, tú cambiáis, no sé, pues, del 4 podemos haber cambiado al menos 2 y es probable que no haya dado, ¿cachai? Entonces, siempre tienen que revisar porque siempre les dice siempre. Tiene que cumplir siempre y siempre tienen que ponerse en todos los casos. Ya. Pasemos a esta, la siguiente. ¿Cuánto nos queda? Nos queda poquito. ¿Cuál o cuáles de los siguientes números pueden expresar como la suma de dos números primos consecutivos? Sabemos los números primos, ¿no? El 2, el Sí, 3, el 5, el sí. 7, el 11, el 13, el 17, el 23, si no me equivoco. Sí. ¿Y cuál más? Sigamos, porque tenemos que sumar dos números primos consecutivos. Lo que nos están diciendo es la suma de dos números consecutivos. ¿Qué significa? Que tenemos que sumar dos números consecutivos de tal forma que nos den uno de estos resultados. ¿Cierto? Ya, entonces, conocemos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, ¿qué otro 31. número? 31, ya, de ahí nomás queda, ¿cierto? Y siguen más. Pero con estos números lo podemos solucionar, ¿ya? Porque ya ahora tenemos que ir sumando, ¿ya? 2 más 3 son números primos consecutivos, ¿cierto? 2 más 3, ¿cuánto nos da? 5. ¿Está acá? No, pues no está acá. Tenemos que buscar que nos dé 20, 36 o 52, si es que nos da. Entonces, ¿dónde podemos ver que nos esté dando a lo más 20? Si sumamos 11 más 13, ¿cuánto nos da? 24, ¿cierto? Nos pasamos del 20. Oh, entonces ya, sumemos el 7 y el 11. ¿Cuánto nos da? 18. 18. Y 11 más 13 nos da 24. Entonces, ya no llegamos al 20. El 20 no se puede expresar como dos números primos consecutivos. Entonces el 20 se va. Chao. ¿Se entendió cuál fue la lógica de este ejercicio, cierto? Sí. Ya, entonces continuemos. Ya, tenemos que tratar de ver si es que la suma de dos números primos nos da 36.
A ver, veamos. Ya. Sumemos 13 y 17. ¿Cuánto nos da? 30, 30. ¿cierto? Ya. Sumemos, ¿ves? 17 y 23. ¿Cuánto nos da? Creo que... Ahí está. Nos da 40, ¿cierto? 17 más 23 nos da 40, ¿cierto? Entonces, no nos dio 36, po, ¿cierto? Si sumamos esto, no nos da 36. Ya, entonces 36 tampoco se puede escribir como dos primos consecutivos. Y por último, 52. 52 lo podemos escribir como dos números consecutivos. Sigamos sumando. Ya, por ejemplo, sumamos 29 y 31. ¿Cuánto nos da 29 más 31? 60, ¿cierto? Entonces acá la suma de estos dos nos da 60. Ya, entonces sumemos 29 más 23. Ahí sí ¿Cuánto da nos da? 52. 52. Entonces el 52 es un número que se puede escribir con dos primos consecutivos. Sí. Sí. Entonces, solo 3. Mira, acá me faltó un número. Discúlpeme, acá me faltó un número. 19. 17, 19, 23. Ya, entonces, de nuevo, ya sabemos que el 52 sí da. Ya, entonces tenemos 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 y 6, así. Que acá me Profe, falta un número. Entonces, ¿alguien preguntó algo? ahí sería que el 19 más 17 da El 36. 36. Sí, sí, me había faltado un número sumar antes, ¿ya? Pero sí. Entonces, 17 más 19 da 36. Ya, entonces 36 también se puede escribir como dos números, se puede expresar como la suma de dos números primos consecutivos, ¿ya? 52 y 36. El 20 ya vimos que no da, ¿ya? Porque estoy seguro que estos sí son consecutivos. Entonces ahora buscamos 2 y 3. 2 y 3 es la D, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahí o no? Como cuál era la idea de este ejercicio. Sí, sí se entendió. Genial. Ya. Para que el número de 4 cifras, 6, espacio, porque es la incógnita, 2, 2, ¿ya? Sea divisible por 6. ¿Cuál es el menor número que se debe colocar en el espacio en blanco? Ya tenemos una cifra que es tenemos un número que es de 4 cifras, ¿ya? Desconocemos la cifra, la centena, ¿ya? Y dice, y este número tiene que sí o sí ser divisible por 6. Y esto ya lo enseñamos en conjunto numérico, el tema de cuáles son los tips en lo que es en las divisiones. Para que un número sea divisible por 6, tiene que cumplir las condiciones de que sea divisible por 2 y divisible por 3, ¿cierto? Ya. ¿Cuándo es un número divisible por 2? Divisible por Cuando 2. es par, Cuando es par o 0, ¿cierto? ¿Y cuándo es divisible? Divisible por 3. cuando todos los números suman un múltiplo de 3. Sí, exacto. Cuando la suma, voy a escribirlo, la suma de todos los dígitos sea un múltiplo de 3, ¿ya? Y si es que cumple ambas, es un número divisible por 6. Entonces, el número ya termina en 2, ¿cierto? Es un número par. Ya, entonces cumple
¿Esta parte cumple que sea divisible por 2? Sí, cumple, porque es par. Ya, ahora tenemos que ver tenemos que intentar de que sea divisible por 3. ¿Y qué es? Que la suma de todos los dígitos nos dé un múltiplo de 3. Sumemos los dígitos que están acá. 6, 2 más 2. 2 más 2 es 4, 4 más 6 es 10. ¿Ya? 10 es un número divisible por 3. ¿Eso es un múltiplo de 3? No. No, No. no es un múltiplo de 3. Entonces, ¿qué número tenemos que agregarle para que sea un múltiplo de 3? ¿Qué pasa? Ya, empecemos. Si le agregamos 3, 10 más 3, ¿cuánto nos da? 3. ¿Es un múltiplo de 3? No, pues. Entonces el 3 no es. Si le agregamos el 0, 10 O más el 0 es 2. 10. No es un múltiplo de 3. Acá la Catalina dice el 2. 10 más 2, ¿cuánto nos da? 12. ¿12 es un múltiplo de 3? Sí, por 4. 3 ¿O no? por 4 nos va a dar 12. Entonces sí es un múltiplo de 3. Entonces sí, a este número, a la incógnita, ponemos que es un 2. Va a ser divisible por 6. ¿Por qué? Porque primero, 6, 2, 2, 2. Primero termina en un número par. Entonces es divisible por 2. Y la suma de todos ellos nos va a dar 12, que es un múltiplo de 3. Entonces también cumple la divisible por 3. Y como cumple ambas, es un número divisible por 6. Divisible por 6. Significa que la respuesta correcta es la C. Se cayeron aquí los del DEMRE, profe, ¿eh? Porque es la única respuesta que da. Porque si a 10 le sumamos 0 a 10, 1 a 11, 3 a 13 y 4 a 14. Entonces con ningún otro era divisible por 3. Entonces, y pone cuál es el menor número que se debe colocar y es el único. También. Yo Porque hubiese tuvieron que haber puesto puesto... 5, Que 8. no pusieron como otro distractor. Claro, eso. Sí, po. Miren, se dieron cuenta, están unas máquinas. Ya. Profe Anet, yo hago el 20 y tú el 21. Bueno, Ya. Alcanzamos. Ya. Si P es el menor número primo no par, ya, Q es el sucesor primo de P y R es el antecesor de Q. Está enredado esta. Entonces, el resultado de 2R más 3P menos Q, ¿cuánto va a ser? Ya. P es el número menor primo no par. ¿Cuál es el menor número primo no par? Sabemos que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, bla, 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 bla. Sabemos que el número 2 es el menor número primo, ¿cierto? Pero es par. Y es el único número par primo que es. El 2 es el único número primo par. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el siguiente menor número primo que no es par? El 3. Ya, conocemos Q, P. P es igual a 3. ¿Por qué? Porque ese es el menor número primo no par. Ahora hay que saber cuánto es Q. ¿Ya? Q es el sucesor del primo P. Es el sucesor primo P. ¿Ya? Tenemos, ¿cuál es el sucesor primo de 3? 5. El 5. Entonces, Q es el sucesor primo de P, que sería 5. Ya conocemos Q. Ahora nos falta conocer R. R es el antecesor de Q. Dice solo el antecesor de Q. Entonces, ¿cuál es el antecesor de Q? Que sería 5, 4. 4. Y listo. Se resolvió el ejercicio. Uno pensaba que se enredaba a leerlo y nada, era simplemente leerlo con detenimiento. Entonces hay que reemplazarlo en esta fórmula.
2R más 3P menos Q. ¿Cuánto va a ser? 2 por R, que sería 4. Acá lo dibujé fácil. 2 por 4 más 3 por P, que en este caso sería 3, menos Q, que sería 5. ¿Cuánto nos va a dar? Sería 12 el resultado. Menos 5, 12. Sí, ¿por qué? Porque 9 más 8 es 17, menos 5, 12. Bien, era Martina Sánchez, ¿cierto? Sí, profe. Eso, hay que sumar rápido. Excelente. Esta es una máquina, la Martina, ¿eh? Sí, Se nota que han estudiado. bacán. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Bacán, genial. Vamos al siguiente con la profe Net. Ya. Dice, la suma de 3 impares consecutivos es siempre divisible por, y las opciones son 2, 3, 6. Primero, hay que recordar cuándo un número es divisible por estos números. Entonces, ya habíamos visto que por 2 es solo cuando es un número par. Es divisible por 3 si la suma de sus cifras era múltiplo de 3. Y por 6 se tenían que cumplir estas dos anteriores. Entonces, también en los ejercicios anteriores vimos que cuando uno sumaba un impar con otro impar, el resultado siempre va a ser un número impar. Entonces, ya no se cumpliría que fuera divisible por 2, porque va a ser impar. Entonces eliminamos inmediatamente la opción 1. Y como no se va a cumplir la opción 1, tampoco se puede cumplir que sea divisible por 6, porque necesitamos que sea divisible por 2. Y para que sea divisible por 3, la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y para esto, lo más fácil es poner un ejemplo. Entonces vamos a tomar 3 impares consecutivos, que podríamos tomar, bueno, lo más fáciles, que sería el 1, el 3 y el 5. 5 más 3 es 8, más 1, 9. El 9 es múltiplo de 3, entonces cumpliría. Y además hay que considerar que no existe la opción de que es ninguna de las anteriores. Entonces sí o sí se tiene que cumplir que es una de las alternativas que nos dan. Y como ya sabemos que no es 1 y que tampoco es 3, la única opción que nos queda es que sea solo 2. Y por eso es esa alternativa la correcta. No sé si queda claro o tienen una duda. Sí, profe, todo claro. Ya, súper. Estaba claro. Genial. Es muy importante esto lo que de nuevo se volvió a enseñar, que es impar más impar, siempre impar. Y par más par, siempre es par. ¿Ya? Pasemos al siguiente. Ya, joder. A mí siempre me tiran a los leones con los ejercicios más difíciles. Debo decir. Ya. Dice, si n es un número natural impar, entonces el sucesor impar del sucesor de n más 1 está representado por... Ya, caos. Partamos. Nos dicen que n es un número impar. ¿Hasta acá tenemos impar? Nos están hablando. Tenemos que partir de atrás para adelante en este ejercicio.
n más 1, ¿cierto? Nos están diciendo el sucesor de n más 1, pero primero calculemos n más 1. Si yo a un número impar le sumo 1, ¿qué número me va a dar? ¿Par o impar? Par. Hasta acá me va a dar par, Par. ¿cierto? Y nos están preguntando por el sucesor del n más 1. ¿Y cómo saco el sucesor? Le sumo 1. Y hasta ahí, ¿cómo quedaría? Impar. Impar. Y me están preguntando por el sucesor impar. ¿Cuánto le tengo que sumar a un impar para que me dé impar de nuevo? Porque hasta acá tenemos impar. ¿Cuánto le tendría que sumar a un impar para que me dé de nuevo impar inmediatamente? A ese 2. 2. 2. Entonces le sumo 2. Y ahí tenemos listo el ejercicio. Miren, qué sencillo. Sería n más 4. ¿Capichi? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí, profe, se entendió. ¿Sí? ¿Alguien no entendió? ¿Ven si esto a veces como que en la PSU te tiran un trabalengua así como el Chavo del 8, así como mi mamá me dijo que le dijera a usted, que me dijera a mí, que le dijera a usted. Y al final, como si lo ordenan, queda pero preciso, ¿ya? Eso. Y eso. Le estaba hablando un sermón y tenía el micrófono desactivado. El profe leyó la Biblia entera. No, le estaba diciendo que este año se va a trabajar mucho en el tema de poder comprender y no ponerse ansioso con estos tipos de preguntas donde uno lo ve difícil, ¿ya? Lo vamos a trabajar, que a veces hay que darle otro punto de vista a las preguntas, que a veces hay que leerlas de atrás para adelante, como que de atrás para adelante te empieza a dar pistas y uno va descubriendo la incógnita, uno va entendiendo qué es lo que se refería. Y eso, bueno, se va a ir trabajando, después vamos a estar con un ojo clínico ahí con las preguntas y esa es la idea, ¿ya? Eso. Hasta acá quedaría la clase voluntaria, va a estar subida a YouTube dentro de poco y eso, estudien mucho los videos, sobre todo de matemática y de las demás materias, ya que a la final uno se puede enfocar en un ramo y no, se enfoca en todo en esto, ¿ya? Todo es equilibrado. Y el profe Sebastián dice que biología también es importante. Y sí, como dice la profe Anet, se nota que han estudiado mucho y se han esforzado, así que porque ya hay que soltar ese ojo así como de poder sumar y multiplicar rápido, saber los múltiplos y es lo que se... Sí, también enseñamos súper bien, profe Anet. Y vamos a detener la grabación, nos despedimos. Chaito, voy a detener la grabación. Chao, profe. Chao.